y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre a ustedes en este lunes 14 de enero de 2019. Gracias por estar con nosotros. Somos 3 canales al servicio de usted y por supuesto nuestra aplicación Megavisión Go y las redes sociales que también transmiten nuestra señal. Como siempre, exhorto a colocar todas sus energías positivas para que sus proyectos esta semana puedan cumplirse. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Esta mañana me acompañan acá en nuestros estudios la fórmula presidencial del FMLN, con quien vamos a conversar sobre el estado actual de la campaña, tomando como referencia también su participación en el debate de ASDER que se llevó a cabo el día de ayer. Y saludo cordialmente a el candidato presidencial, Hugo Martínez. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Hugo. Muy buenos días, Ernesto, amigos y amigas que nos sintonizan. Es un gusto compartir con ustedes este 14 de enero, un día después de los terremotos que tuvimos en 2001, y saludo a los familiares de las víctimas y mi abrazo solidario para ellos. Bueno, ayer los salvadoreños tuvimos la oportunidad de presenciar mediáticamente ese interesante debate al que asistieron ustedes y que de alguna manera pues se dieron a conocer las diferentes posturas con temas que interesan muchísimo a los salvadoreños. ¿Qué es lo que no se dijo del debate? Yo creo que eso es lo más importante que vamos a aprovechar a hablar ahora, ¿eh? ¿Qué es lo que no se dijo o cómo lo podemos ampliar? Quisiera invitarlos a ustedes a que participen, @Neto López Radio, @Diálogo 21, son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que participen a partir de este momento. A ver, ¿cuál es la valoración que se hace primaria sobre lo que el día de ayer pudimos apreciar los salvadoreños? Mi valoración es muy positiva. En primer lugar, doy gracias a Dios de tener esta oportunidad de haber dialogado con nuestra población a través de la más grande cadena de radios y televisoras del país, interpretando pues que las preguntas que se hicieron el día de ayer son preguntas que normalmente la población se está haciendo. Y el debate es eso, es una herramienta de la democracia que nos permite informar a nuestra población cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras reacciones, cuáles son nuestras preguntas. Por eso yo en ningún momento he dudado de asistir a los debates, porque me parece también una señal de respeto a la población salvadoreña asistir a los debates, estar expuestos al escrutinio público y no solo a estar acostumbrados a movernos en una zona de confort, ¿verdad? Porque yo lo he dicho claramente, sí estamos acostumbrados a movernos solamente en una zona de confort. ¿Cómo vamos a dialogar con los que no tienen las mismas ideas que nosotros? ¿Cómo vamos a dialogar con otros gobiernos, con otros presidentes de países más grandes, más pequeños, con gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha? Y eso lo que reflejó ayer el debate es que en mi caso tengo una convicción demócrata que me obliga a asistir a este tipo de eventos y lo hago con gusto, lo disfruto, ¿verdad? ¿Te hubiese gustado, tras la ausencia de Nayib Bukele, te hubiese gustado también que él hubiese estado presente en este debate y debatir desde luego las ideas que ahí se estaban planteando? Claro que sí, yo no entiendo por qué en reiteradas ocasiones él ha dejado de asistir a los debates, ha dejado de asistir a los programas de televisión, trató de hacer un asunto que le salió muy mal porque lo había pregrabado, dijo que lo estaba transmitiendo en vivo, los periodistas, algunos colegas tuyos fueron a buscar al lugar y el lugar estaba a oscuras, y eso refleja pues una total, plena y absoluta inseguridad. Y nosotros no le podemos confiar los destinos del país a una persona así. Es como si tú por un momento determinado no pudieras manejar y te diga alguien que lo ves con señales de intoxicación, que lo ves inseguro, te voy a llevar el carro. Pues yo creo que no le darías la llave. Entonces eso mismo pasa en este momento. Una persona que muestra... ¿Confiaste en todo el proceso y el método de imparcialidad con que se manejaron tiempos, espacios? Porque uno de los principales argumentaciones que planteaba Nayib Bukele es que consideraba que las reglas no estaban muy claras, muy transparentes,
y que seguramente pues todo va a ser en contra de él. Las reglas siempre fueron claras. Si yo quisiera tener razones para decir de que los dados estuvieron cargados, acusaría por A, B, X, Y preguntas, pero uno debe estar acostumbrado a contestar cualquier pregunta. Pero viste ese equilibrio en el manejo, contenido, formato y todo totalmente, eso, ¿no? La periodista Glenda Omaña también muy profesional. Él en algún momento había dicho que si era con alguien de CNN, él estaba dispuesto a asistir, pues Glenda tuvo una gran trayectoria en CNN, etcétera. Entonces, excusas y más excusas para no enfrentar lo que debemos enfrentar los candidatos, que es el escrutinio público. Y mi pregunta siempre es, si un candidato no quiere enfrentar eso ahora que es candidato, ¿qué no hará si por desgracia llega a la presidencia? O sea, yo he visto personas con ese mismo tipo de comportamiento que al llegar a la presidencia han cerrado a medios opositores, han cerrado a medios que les hacen preguntas incómodas, y eso no puede ocurrir en nuestra democracia. Hugo, los temas fueron diversos y quizás antes de poder entrar en ese detalle, uno de los aspectos que me llamó mucho la atención fue el tema relacionado con la postura de El Salvador con respecto a la situación política, social que tiene Venezuela, ahora más que nunca que hay un segundo periodo en el cual pues algunos países y especialmente la OEA pues desconoce la legitimidad del mismo, y esto de alguna manera incluso lo llevó a colocar en unas portadas de periódicos donde el tema de las relaciones enfrentó en este caso a ustedes particularmente con el candidato Callejas. Bueno, yo creo que ahí hay una intención de darle un cariz, un giro a mi posición. Mi posición ha sido la misma siempre y yo soy coherente. Mi posición ha sido de condenar aquellos hechos de violencia, aquellas violaciones de los derechos humanos en cualquier país del mundo que se den, independientemente si ese país sea grande, si ese país sea pequeño, si ese país tenga un gobierno de izquierda o tenga un gobierno de derecha. Y a ti te consta que en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, yo he dado declaraciones muy claras diciendo: no me parece la forma en que se están llevando los asuntos, condeno la violencia en cualquier país del mundo, venga de donde venga, pero lo que a mí no me parece, y es lo que dije en el debate de ayer, y no les pareció a los otros candidatos, es por qué se pronuncian sobre un país y no se pronuncian sobre otros países. Sabemos que en otros países en este momento hay violaciones a los derechos de las mujeres. Hay países donde las mujeres son secuestradas, son violadas, etcétera, y me extraña que los otros candidatos no digan nada. Yo no tengo un doble estándar. Yo condeno los actos de violencia que se den, sea en Nicaragua, sea en Venezuela, sea en cualquier otro país del mundo, pero no me gustan los dobles estándares. Cuando hay ya una agenda predeterminada y hay un enfoque monotemático hacia algún país, yo no estoy de acuerdo, pero sí siempre mi posición ha sido coherente. Antes, durante y después será de condenar las violaciones a los derechos humanos y los actos de violencia en cualquier país del mundo, independientemente del signo ideológico del gobierno que esté de turno e independientemente del tamaño de ese país. Ahora, sin duda alguna, el énfasis de la pregunta iba queriendo encontrar una postura de tu persona que de ganar la presidencia, ¿qué posiciones concretas tomarías con relación a estos temas cuando se manejan en concierto de organismos internacionales? Y dije claramente que mi posición iba a ser, así como la fue en el caso de Honduras, de contribuir a buscar una salida, no de empeorar la salida. No de condena como en algún momento mira, se buscaba. Ya lo he dicho, yo condeno las violaciones a los derechos humanos y los actos de violencia en cualquier país del mundo. O sea, más claro no puedo hablar. Pero el punto es, Ernesto, ¿qué papel vamos a jugar los demás países? Vamos a jugar un papel de facilitación, de ayudar a todos los sectores, a todos los actores de un país a encontrar una solución a la problemática que tienen, o le vamos a echar más leña al fuego. Mi posición y la de otros cancilleres y la del secretario general de OEA en el caso de Honduras fue ayudar a resolver el problema. Y yo fui a Honduras en varias ocasiones en una situación de mucha tensión, de muchos problemas, y gracias a Dios contribuimos a resolver esa situación. Pues mi posición va a ser la misma frente a cualquier país del mundo
que tenga problemas, que tenga dificultades, que sus ciudadanos estén enfrentados, mi posición siempre va a ser ayudar a encontrar una salida. ¿Eso significa que yo me hago el del ojo pacho, el desentendido de lo que está ocurriendo en ese país? No. Yo ya dije que condeno categóricamente cualquier acto de violencia, de uso de la fuerza en estos países que tú has mencionado y en cualquier país del mundo. Esa es la diferencia entre una posición coherente y una posición parcializada. Cuando yo le dije a los candidatos que hablaran de la violación a los derechos humanos en otros países, no quisieron hablar de eso. Y estábamos en un debate. El candidato de Arena me dice, pero es que te preguntaron sobre estos países. Sí, y ya me pronuncié. Ahora les pido a ustedes que se pronuncien sobre los otros países donde se violan los derechos humanos. El que tú hacías era precisamente sobre el caso de Honduras, también en Estados Unidos, que se ha conocido de ciertas violaciones no hablo de gobierno, sino precisamente de algunos problemas que han habido en la frontera, ¿no? Que seguramente están más allá del alcance de lo que podría ser una política de gobierno. Pero vayámonos ahora un poco para cerrar este ciclo de momento, el énfasis de las relaciones con Estados Unidos. Decían los candidatos, esta postura del gobierno actual y esta poca claridad para hacer condenas con relación a lo que está pasando en Venezuela y está pasando en Nicaragua, está minando y dañando las relaciones con los Estados Unidos. Ese fue, digamos, el énfasis. Te voy a hacer la pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos proyectos de cooperación de Estados Unidos se han retirado? ¿Cuántos programas de apoyo de Estados Unidos se han retirado? Ninguno. Estamos ejecutando el Fomilenio 2 a todo vapor. Estamos trabajando el programa de lucha contra las drogas a todo vapor. Solo en 2016 se incautaron más de 10,000 kilos de cocaína aquí en El Salvador, gracias a la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador. ¿Vamos a estar de acuerdo en todo con todos los países? No. Y como decíamos con la embajadora Aponte, vamos a ponernos de acuerdo en aquellos puntos en los que coincidimos. Y con Estados Unidos coincidimos en un 99% de las cosas. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Nos quedamos discutiendo sobre el 1% que no estamos de acuerdo o trabajamos juntos sobre el 99% que estamos de acuerdo? La opción es trabajar juntos sobre el 99% que estamos de acuerdo. Y cometen un error aquellos candidatos que quieren ir a Estados Unidos o a cualquier país del mundo a quejarse, a pedir injerencia de ese país en nuestro país. Yo siempre he ido con la frente en alto a negociar con los diferentes estamentos de los Estados Unidos sobre la base del mutuo respeto. Yo respeto mucho la posición de los Estados Unidos, la mayor parte de las veces la comparto, algunas veces no la comparto, y yo espero también que Estados Unidos respete nuestra posición, aunque la mayor de veces, me lo han dicho ellos claramente, la comparten, otras veces no la comparten. Ese es el juego de las relaciones internacionales. Entonces, y es normal que los países no estén de acuerdo en todo. Y en este momento no hay nada en peligro, lo descarto categóricamente. Es el típico estilo de las campañas sucias que se han hecho en otros tiempos. ¿Te acuerdas cuando decían, perdón, no tú, que si ganábamos las elecciones iban a deportar a todos los salvadoreños y salvadoreñas? Eso no ocurrió. Que si ganábamos las elecciones se iban a romper las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y El Salvador. Eso no ocurrió tampoco. Los países, los gobernantes de los países están en una etapa donde las relaciones internacionales son muy importantes y la coexistencia, la interrelación es fundamental. Las posturas entonces que asumieron tus adversarios en este foro, en algún momento no tienen razón cuando sostienen de que hay malas relaciones con los Estados Unidos. No tienen razón. Mira, te voy a decir algo bien claro y yo sé que eso va a generar reacciones en ambos lados. En primer lugar, ellos no tienen razón, están tratando de asustar con el petate del muerto. Pero también te quiero decir claramente lo que ya dije una vez aquí. Hay posturas de nuestro gobierno que yo no las comparto, ¿verdad? Entonces, para ser equilibrados y estar claros con la posición que yo tengo y he tenido siempre. Para mí, como dije en otro contexto y respecto a otra cosa, amor no quita conocimiento. Si tú tienes relaciones de amistad con un líder, con un gobierno, etcétera, es una cosa.
pero las relaciones institucionales son otras. Y si ese gobierno, ese líder, está perdiendo la perspectiva, está haciendo cosas que no son aceptadas en el derecho internacional humanitario, pues hay que señalarlo. Y yo voy a estar dispuesto a señalar eso siempre, pero no con doble estándar. Yo voy a señalar a cualquier país, sea grande, sea pequeño, sea el gobierno de izquierda, sea el gobierno de derecha. Y eso me parece a mí que es una postura coherente, sincera de cara a la población, no con manejos políticos electorales. ¿Contundentes, no flexibles, como en algún momento se te hacía ver ellos mismos, tus adversarios en el foro? No, totalmente contundente. No entiendo por qué. Bueno, sí entiendo por qué. Estamos en campaña. Ellos quieren hacer ver de que yo tengo una posición no independiente, sí, sino que yo me pliego a las posiciones del partido. Y aquí en este espacio, Ernesto, lo he dicho varias veces, lo dije cuando era canciller, incluso aunque el canciller es el secretario del presidente en materia de relaciones internacionales, yo no tuve empacho en diferenciarme cuando consideraba que la posición que se estaba asumiendo como gobierno se alejaba de la posición que en su mayoría la población salvadoreña quiere. Me lo reiteras esta mañana, hay posturas en las que el gobierno ha tomado en las cuales no tú comparto, no las has no compartido, comparto, ¿no? Y además te quiero decir algo que lo dije claramente. Cuando yo me encuentre en una situación en que la mayoría de la población quiere algo y por un error mi partido quiere otra cosa, yo voy a optar por la población, ¿verdad? Generalmente mi partido trata de estar al lado de la población, pero somos humanos, las organizaciones de humanos cometen errores. Mi rumbo, mi divisa es la Constitución de la República de El Salvador y la voluntad popular que se expresa mayoritariamente por nuestra gente. ¿Es el momento oportuno para poder de alguna manera todavía aún más descifrar esa postura independiente que tienes como candidato dentro del partido? Claro por que los sí. errores de gobernabilidad que todo gobierno y yo lo voy tiene, a seguir diciendo, lo voy a seguir remarcando y voy a apelar también a mi historia de funcionario. Mi historia de funcionario no ha sido un funcionario que obedece a ciegas las indicaciones que se la dan. Me enseñaron en el mismo partido a ser crítico, a promover la crítica, la autocrítica, y eso no significa dejar de ser revolucionario, al contrario, los revolucionarios ejercemos la crítica y la autocrítica, y por lo tanto yo voy a estar siempre vigilante en esa posición y siempre del lado de la posición mayoritaria del pueblo salvadoreño. Estos aspectos que en algún momento enarbolan posturas soberanas y por supuesto también de alianzas con países como Estados Unidos, ponen en tela de juicio o en relieve el tema migratorio, que por cierto también salió a reducir durante el foro. ¿Tú crees que se puede lograr con Estados Unidos revertir el tema de la posición del TPS, como en su momento Carlos Callejas lo dijo, que él estaba de alguna manera ya con las pláticas con funcionarios estadounidenses para poder revertir esa decisión de la cancelación del TPS? Con el Ejecutivo no, con el Ejecutivo no, el Ejecutivo ya conocemos su posición, por eso yo me dediqué a trabajar con el Congreso. Imagínate qué tan informado está Carlos Calleja que cuando yo dije que ya habían 5 proyectos de ley para resolver y darle la residencia a la población TPS, frunció el ceño. Y él dice que ha andado negociando por los compatriotas del TPS y no sabía ni siquiera que hay 5 proyectos de ley, 1 en la Cámara Alta, 4 en la Cámara Baja, 2 demócratas, 2 republicanos, etcétera. Cuando uno hace su trabajo a conciencia y no solo se dedica a vender una imagen, sabe de lo que está hablando. Y ahí en el Congreso, sobre todo ahora con el cambio de correlación en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, hay una alta probabilidad que cuando salgan de este problema que tienen del shutdown, del paro del gobierno, del cierre del gobierno, entren a discutir otros temas como el tema migratorio, ¿verdad? Pero yo no tengo ninguna esperanza en la Casa Blanca porque hay una posición clara de principios del presidente Trump, pero sí muchos congresistas se han comprometido con nosotros de retomar el tema después de esta situación. La postura y el comentario que hizo Carlos Calleja con relación a ese tema. Es una posición electorera, es una posición electorera que lo que busca... Y tú le dijiste, no solo es con irse a tomar fotografías en la Casa Blanca, recuerdo que en su momento lo pensaste. Sí, porque se publicaron
aquí estamos con el monumento de Abraham Lincoln, que no sé qué, no sé cuántos. Está bien si se quiere hacer turismo, pero las negociaciones internacionales no se llevan así, tienen otro cariz. A veces, Ernesto, a veces las negociaciones se dan en un pasillo. Por eso la famosa palabra del lobby, porque las negociaciones se dan así, a veces los congresistas andan corriendo, van para una votación, etcétera. Ellos tienen su propia agenda y su propia dinámica, y acordémonos que aunque para nosotros migración es un tema internacional de política exterior, para ellos es un tema de política doméstica. Entonces hay que también saber calibrar cómo se va a llevar la negociación con los congresistas. Entonces tu postura es contundente, tajante, llamas de alguna manera a situaciones críticas como la de Nicaragua, la de Venezuela, como una situación en la que no tiene por qué afectar a la relación con los Estados Unidos. No tiene por qué afectarla, pero te repito, no siempre he estado de acuerdo con las posiciones del gobierno, y te repito también que yo voy a condenar cualquier acto de violencia, cualquier violación a los derechos humanos, se dé en el país que se dé, sea un país pequeño, sea un país grande, sea un país con gobierno de izquierda, sea un país con gobierno de derecha. Lo que no me gusta son los dobles estándares. O sea, ¿no te ha gustado entonces en ese sentido que el presidente esté de alguna manera legitimando con su presencia este segundo periodo de gobierno del presidente Maduro? Bueno, esas son las cosas que uno tiene que evaluar. Yo te voy a decir algo y no... Si tú fueras presidente, no hubieses... Te voy a explicar una posición que yo tomé cuando llegué a la Cancillería. Aquí las embajadas celebran el Día Nacional. Entonces mi posición fue, voy a decidir si voy a ir al Día Nacional de un país, tengo que ir al Día Nacional de todos, ¿verdad? Entonces lo mismo voy a hacer en cuanto a la toma de posesión. Yo fui a la toma de posesión de López Obrador como candidato, ¿verdad? No como funcionario. Pero si yo decido ir a las tomas de posesión, voy a ir a la toma de posesión de diferentes gobiernos, no solo de los gobiernos de un signo, no solo los gobiernos de otro signo, sino de diferentes gobiernos en el mundo, ¿verdad? Siempre y cuando pues se apeguen a los preceptos fundamentales de la democracia, de la libertad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que habla por mí, la coherencia. Yo no tengo una posición de que voy a ir a la toma de posesión de este presidente porque me siento afín ideológicamente con él, pero no voy a ir a la toma de posesión de este otro presidente. Yo siempre me mantuve en una relación de respeto con todos los países, independientemente si el gobierno era de izquierda, de derecha, si era un país grande, si era un país pequeño. Y eso es lo que me diferencia con algunos funcionarios de gobierno y con algunos presidentes. Yo no tengo un alineamiento con ningún país. Yo aspiro a tener relaciones de respeto, amistad y cooperación con todos los países del mundo. Bueno, me voy a permitir hacer una pausa comercial para seguir un poco ahondando en otros aspectos elementales que tienen que ver precisamente con... yo me quedé todavía esperando una, digamos, profundidad en ciertas posturas que tienen que ver con el tema de la seguridad y cómo el Estado debe de estar presente en los territorios, porque ese fue el énfasis con el que se presentaron esto. Me voy a hacer una pausa comercial también. Vamos a informe de tráfico a esta hora de la mañana. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos ahora al oriente de la capital, especialmente viniendo del sector de Ciudad Acrediza hacia lo que sería Molsa. Ahí está la imagen que pone en perspectiva cómo está el tráfico en esta importante arteria de nuestra capital. Tenemos tráfico bastante lento, por un lado, en el sector que conecta el carril que nos va a llevar hasta el sector de la Avenida Peralta, el sector de esta sería de la Terminal de Oriente, ¿verdad? No así aquellos que conectan con el sector que va hacia el Boulevard Venezuela, ex Venezuela, ¿verdad? ¿O ya regresó el nombre de nuevo? Sí es. Ahí está, imágenes que nos ponen en perspectiva cómo está el tránsito, el tráfico en esta importante zona de la capital. Tome en consideración usted estas imágenes.
Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Aprovecho para invitarlos a que me acompañe hoy a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. En la primera parte vamos a conversar precisamente con autoridades de medio ambiente. Vamos a hablar sobre aspectos que tienen que ver con la política medioambiental que el país requiere de cara a los próximos 5 años y especialmente a los próximos años. También vamos a aprovechar en una segunda parte conversar con autoridades de transporte, tránsito y seguridad vial sobre esta reforma a la ley que pretende en algún momento elevar el precio o el valor que tienen las multas, las infracciones por conducción peligrosa. Así es que vamos a tener estos dos temas importantes. Hoy Astrid Ábalos y este servidor a las 6 de la tarde, directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Bueno, ya está con nosotros acá en nuestros estudios la candidata a la vicepresidencia, Karina Sosa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Karina. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo, Hugo. Un saludo a la audiencia que está pendiente del programa. Hacíamos un repaso con Hugo de lo que anoche se dijo en este debate presidencial. ¿Cuál es la impresión que dejó Karina, sobre todo cuando se trataron algunos temas que tienen que ver con el impacto que está teniendo el tema de la delincuencia, especialmente en jóvenes, en niños y especialmente también el tema de feminicidios? Bueno, en general yo aquí quiero aprovechar para felicitarte, Hugo. Estuviste como era de esperar, seguro, gracias, contundente. A cada pregunta él tenía una respuesta en la que la población salvadoreña puede darse cuenta de esa trayectoria que le ha permitido acumular tremenda experiencia y lo pone pues precisamente como el mejor candidato a la presidencia que puede tener El Salvador, y eso a mí me hace sentir sumamente orgullosa. El manejo que tuvo fue muy profesional, muy maduro y con mucho conocimiento. Yo estaba ahí cerca, como siempre he estado, acompañándolo. Y bueno, y lamento de que estos espacios que han sido propiciados justamente para que la población conozca qué es lo que pensamos los candidatos y qué es lo que queremos proponer, no sean aprovechados de igual manera por todos los candidatos, sino por el contrario, se empiece a tirárseles lodo para manchar este tipo de esfuerzos que lo que buscan es transparentar justamente nuestras propuestas hacia la población. Y Hugo sí ha sabido aprovecharlo. Efectivamente, en cada una de las áreas él ha tenido una respuesta, y en materia de seguridad pues tampoco fue la excepción. En materia de relaciones internacionales, de salvadoreños en el exterior y de economía, ha hecho los planteamientos que hemos venido construyendo con la población salvadoreña. También eso marca una diferencia significativa. Lo que Hugo ayer planteó en cada una de las preguntas tiene a la base y como sustento justamente ese acercamiento genuino que hemos tenido como fórmula con la población salvadoreña y que nos ha permitido fortalecer cada uno de los compromisos que tenemos plasmados en nuestro programa de gobierno, que vale la pena decir, hemos sido la única fórmula presidencial que lo ha presentado con mucha antelación para que se someta al escrutinio público y la población salvadoreña en general conozca de cada una de las propuestas que estamos planteando en él. Propuestas, repito, construidas con la gente para ser implementadas junto a la gente, porque nosotros nos hemos trazado un estilo de campaña diferente, como ustedes han podido ver, y también nos hemos trazado un estilo de gobierno diferente,
mucho más cercano a la gente. Así como nos han visto en nuestra trayectoria política y en este periodo de campaña presidencial, pues es justamente lo que ustedes estarán viendo en el próximo gobierno. De ganar la presidencia, ese rol, ese papel que en la historia siempre se ha visto como más decoroso, pues en los últimos años ha sido mucho más activo de un candidato, de un vicepresidente. ¿Es eso lo que vamos a ver? Definitivamente, y hablo por los dos. Va a ver usted una dinámica diferente, mayor acercamiento con los diferentes sectores de la población. Es que mire, si funcionario que no está cerca del pueblo, es funcionario que va caminando a ciegas, simple y sencillamente. Yo no puedo tomar como referencia esto. Esto me maquilla la realidad del Salvador. Yo debo de estar en el lugar y constatar esa realidad para poder efectivamente contrarrestarla con alternativas de solución reales y concretas. Y eso es lo que nos hemos propuesto con Hugo. Y eso es lo que ya estamos haciendo. Nosotros sí tenemos un verdadero compromiso con El Salvador. Perdón. Y hemos asumido este reto con total seriedad. Y ese compromiso, pues ustedes lo han visto también en cada uno de los esfuerzos que hemos venido haciendo. ¿Cómo piensan revertir ustedes, Hugo, los sondeos, las encuestas, especialmente el tema de números? Nosotros acá en el programa hemos estado en los últimos días examinando el comportamiento de la campaña electoral y hemos visto que ha habido algunos cambios. Incluso el doctor Kirio Waldo Salgado decía que hay como una remonta del trabajo que han venido haciendo ustedes en particular. ¿Cómo entender esto de cara a poder formular propuestas que verdaderamente ahora sean mucho más convincentes y reviertan un poco esa duda en el salvadoreño de decir, bueno, si han tenido 2 periodos de gobierno para poder desarrollarla, pues ¿cómo lo piensan hacer en un tercero, no? Sí. Esa es una pregunta que suena constantemente si la encontramos en la calle frecuentemente. Bueno, en primer lugar, la encuesta definitiva va a ser el 3 de febrero. En segundo lugar, es cierto que hemos venido experimentando una remontada desde diciembre. Hicimos un giro en nuestra campaña, hicimos también un planteamiento, un posicionamiento mucho más claro. Y eso nos ha llevado a ganar mayores apoyos. Somos en este momento la única fórmula presidencial que está creciendo en los diferentes tipos de investigación, no solo las encuestas que últimamente han fallado como predictores, digamos, exactos de la realidad. Siguen teniendo relevancia, pues, pero hay que poner atención a los instrumentos porque en los últimos casos más relevantes las encuestas no han acertado. Dijeron que no iba a ocurrir el Brexit, ocurrió. Dijeron que iba a ganar el sí en Colombia y ganó el no, etcétera, etcétera. Dijeron que el presidente Sánchez Serén iba en tercer lugar en la campaña presidencial anterior y ganó las elecciones. Entonces hay que tomar en cuenta otros aspectos como las investigaciones del Big Data que nos dan un escenario y nos dan una mayor muestra poblacional, etcétera, y eso nos ha dado reiteradamente que vamos subiendo en las encuestas. Por supuesto que estamos ya en un sprint final y esperamos subir mucho más en los próximos días, cuando la población ha estado también teniendo un baño de realidad en el sentido siguiente. La población que en algunos casos ha estado descontenta por ciertas situaciones que no se han resuelto, estaba buscando una alternativa, ¿verdad? Pero resulta que esa alternativa se va perfilando ya como la peor alternativa en nuestro país. Si es un candidato que miente hasta sobre el hecho de hacer un Facebook Live o no, ¿qué más mentiras no nos podrá decir sobre cosas más relevantes en el país y en el mundo? Y la gente ya se ha ido dando cuenta y mucha gente nos está diciendo, miren, yo soy crítico, no estoy de acuerdo con algunas cosas que el FMLN ha hecho, pero es el partido más coherente, tiene la propuesta más coherente, ha avanzado en ciertos aspectos, tiene ciertas conquistas para la población y esperamos ir a nuevas conquistas con ustedes. Entonces ese cambio de la gente que por supuesto, como en todo fenómeno social, buscaba una alternativa, al darse cuenta, al darse ese baño de realidad que este candidato no ha hecho más que embaucar o buscar embaucar a la población, ellos han reflexionado y están regresando. Esta remonta
hablando en esos términos, busca ganar en primera? Pues nosotros, como La todo apuesta es la candidato primera, y ¿no? todo partido, apostamos a ganar en primera vuelta. Somos realistas cuando hay 3 competidores, bueno, en este caso 4, pero 3 con alguna fuerza. Siempre es difícil ganar en primera vuelta porque se requiere el 50% más 1. Sí. Pero nuestra meta es ganar en primera vuelta. Creemos que en las próximas semanas se puede seguir remontando y podemos dar la sorpresa ganando en primera vuelta, y ese es nuestro objetivo. Aquí lo fundamental, Ernesto, es que esta población que ha estado molesta, que por cierto, no es que esté molesta con los paquetes escolares, no es que esté molesta con los paquetes agrícolas, no es que esté molesta con Ciudad Mujer, está molesta con ciertas formas de proceder de la política y los políticos, y buscaban una alternativa que salió peor, ¿verdad? Porque está mintiendo descaradamente sobre una serie de temas, y qué confianza se puede tener en alguien que ya en el punto de partida está haciendo esas maniobras como la que está haciendo. ¿Hablas de inconformidad de la población hacia los políticos o la inconformidad de la población hacia las políticas que se han hecho últimamente? Las dos cosas, pero como te digo, no se puede generalizar. Yo no he encontrado hasta hoy una persona en el terreno que me diga que está inconforme porque estemos dando los paquetes escolares. Claro, hay un candidato que dice que es despilfarro, pero porque él creció en cuna de oro, le financiaron sus estudios, etcétera, nunca supo lo que es ver a alguien que va sin zapatos a la escuela o que deja de ir a la escuela porque no tiene zapatos. Entonces, nunca nadie nos ha criticado esas medidas, pero sí nos ha dicho, miren, queremos más cercanía, queremos más calidad y calidez en la atención en los servicios de salud. Y yo he dicho claramente en el debate ayer que voy a aumentar el presupuesto, que voy a mejorar las remuneraciones para nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud, pero que también les voy a exigir un trato de mayor calidad y calidez a nuestra población. Esas son las cosas que tenemos que mejorar. Y también tenemos que mejorar el hecho de la cercanía. La gente nos quiere al lado de ellos, bregando con ellos, con los problemas que están enfrentando, sufriendo con ellos. Bueno, la modalidad, hay de modalidades a modalidades, cada presidente tiene su propia característica. ¿Reconoces que el actual presidente ha sido poco cercano a la gente? Él ha sido poco mediático, que es diferente, porque él siempre tuvo sus programas, sus actividades los fines de semana, sus sectores, etcétera, pero no fue un presidente mediático. ¿Hugo y Karina será lo diferente si ganan a la presidencia? Bueno, vamos a mezclar las dos cosas, vamos a mezclar el trabajo territorial, el escritorio con el territorio, y con la presencia también en los medios, como lo hemos estado haciendo, Ernesto. Nosotros nunca nos hemos negado a ir a una entrevista, incluso en los foros que se podrían considerar adversos. Nosotros de hecho, no tenemos voy a ningún aprovechar problema a montarme con eso. en ese momento de comentario. Hemos girado de manera muy frecuente invitaciones a todos los candidatos presidenciales, especialmente en el caso de Nayib Bukele, que estamos esperando también que nos acompañe para poder conversar sobre la visión de país que tiene con relación a aquellos aspectos que preocupan a los salvadoreños, como lo estamos haciendo. Pero eso va a ser, como decía mi abuela, quizás cuando San Juan baje el dedo. No, pero lo estoy haciendo a manera de aclaración porque hay muchos digamos, que opinan que porque no se le da el espacio, y quiero decirles que sí se abre el espacio. Yo he sido constante, permanente en decir que los espacios están para las diversas corrientes de participación en este proceso electoral. Así es que estamos esperando desde luego la confirmación de Nayib Bukele y Félix Ulloa acá en este programa, como están ustedes, para conversar sobre los temas de país. A ver, Karina, ¿cómo entender el tema del remontar números y cifras, especialmente cuando se trata de ver una campaña en la que estamos viendo números bastante cerrados según las encuestas? Ernesto, esto confirma lo que ya hemos hablado en este set. Cada vez que sale una encuesta, los entrevistadores, los periodistas en diferentes espacios nos preguntan qué pensamos de la encuesta. Y nosotros siempre hemos dicho que choca con nuestra realidad, porque nosotros sí vamos al terreno, sí hablamos con la gente, sí estamos prestos a atender reclamos y halagos. Somos parejos. Y ese ha sido nuestro estilo durante toda la campaña. ¿Y qué hemos encontrado? Yo debo de ser muy franca. Así como hemos encontrado personas que nos dicen cosas que no les han gustado,
También hay personas que nos dicen, yo nunca había votado por el Frente, pero al escuchar su programa de gobierno, al escuchar el manejo que ustedes hacen de las propuestas, su estilo y su forma de ser, voy a votar. ¿En qué área, se ve usted, Karina, cambiando ese patrón pero ser también candidata a la termino, vicepresidencia? también me he encontrado gente que nos dijo o nos ha dicho, yo he votado por el Frente, no pensaba hacerlo, pensaba votar por fulano o por sutano, pero creo que voy a votar ahora por ustedes. O me han convencido y ahora voy a votar por ustedes. Eso lo venimos encontrando. ¿Y qué es lo que ha hecho clic para poder, digamos... La coherencia. La coherencia. Nosotros sí somos coherentes. ¿Qué cambiar coherentes. de lo malo a lo bueno hoy en día si ganan la presidencia somos ustedes en política? Coherentes, tenemos contundencia en lo que decimos, la gente nos siente el compromiso, no lo fingimos por una foto o por una actividad. Nosotros vibramos con el sentir de la población, venimos del pueblo. ¿En qué área se ve trabajando usted en un gobierno, tercer gobierno? Mira cómo insiste. Desde la vez pasada quiero tener la primicia acá. ¿Dónde la vamos a ver? ¿En qué área trabajando? Decirle ¿no? un par de áreas. Sí, ¿cuáles son los fuertes en el área? Ya lo hemos hablado. La política también. exterior, bueno, ha sido presidenta también ha estado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Lo hemos hablado también con anterioridad. Sí. Y es que con Hugo, para los dos es importante respetar o tomar en consideración el cúmulo de experiencia adquirida. Y ustedes me han visto trabajando en varias áreas. Tengo 3 periodos de estar conduciendo la Comisión de Relaciones Exteriores como presidenta. He estado muy involucrada también en la protección y defensa de los salvadoreños en el exterior, pero también he estado involucrada en la protección y defensa de los derechos de la niñez. Bueno, como abogada, para graduarme de la Universidad de El Salvador, mi tesis yo la hice sobre los derechos de la niñez. O sea, desde hace mucho tiempo estoy involucrada, pero no hemos definido con precisión aún en qué área estará esta servidora. Lo que sí le puedo reiterar una vez más en este set a usted y a la población salvadoreña es que no me voy a quedar quieta y mucho menos seré una figura decorativa, porque no lo he sido nunca y no lo voy a hacer ahora, que tendría mayores posibilidades de poder trabajar y ayudar a mi país. ¿Cómo el Estado debe de estar presente en los territorios? Fue otro de los aspectos que me gustaría un poco profundizarlo. Voy a hacer una pausa, Hugo, y entramos a conocer un poquito ya más cerca de lo que podría ser el 3 de febrero. Obviamente estamos casi 3 semanas para poder los salvadoreños elegir un nuevo gobierno. Me gustaría que habláramos sobre este tema, que sin duda alguna sigue siendo de mucha preocupación. El fin de semana, según destacan estadísticas, fue bastante violento, sigue arremetiendo el AMPA, y quisiéramos conocer de parte de ustedes cómo examinan este tema y qué es lo que pueden ofrecerle a los salvadoreños. Vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:16. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Nuevamente, gracias por estar con nosotros a esta hora. Continuamos en esta conversación con la fórmula presidencial del FMLN, de la cual vamos a tener la oportunidad de conocer también de una forma mucho más quizás profunda estos temas que se han venido tratando a lo largo de esta campaña electoral con el resto de campañas de fórmulas presidenciales. A ver, Hugo, el tema de cómo el Estado debe recuperar el territorio fue uno de los aspectos que durante este foro del día de ayer se puso de manifiesto. Pero el énfasis también de tus adversarios era ver, bueno, que cómo es posible que todavía sigamos con el problema queriéndolo resolver cuando hemos tenido 2 periodos para poderlo resolverlo. ¿Cuál es la postura que puedes ampliar o profundizar para dar una respuesta alrededor de este tema? Bueno, en primer lugar quiero decir que Glenda Umaña de manera muy profesional dio las cifras. Los homicidios se han reducido a 9 homicidios diarios. Todavía seguimos perdiendo vidas y eso nos inquieta, nos molesta y queremos reducir
totalmente, reducir con más fuerza esos homicidios, pero venimos de 22 homicidios diarios. No se puede decir que no se ha hecho nada. Se ha reducido los homicidios en más de un 50%. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta adicional al Plan El Salvador Seguro que ha logrado esa reducción de homicidios? Es el despliegue territorial del Estado salvadoreño en todo nuestro territorio nacional. Y como era de esperarse, los otros candidatos se han montado en esa propuesta, igual que en otras de las propuestas que hemos realizado. Pero los únicos que hemos explicado qué es el despliegue territorial del Estado somos nosotros. No estamos hablando solamente de llevar a la policía a los territorios, estamos hablando de volcar a todas las instituciones del Estado, llevar maestros, maestras, promotores de salud, profesores de educación física, profesores de arte y cultura, ventanillas de la CONAMIPE, ventanillas del Banco de Fomento Agropecuario, toda la institucionalidad del Estado volcada al territorio, como debía ser siempre. Lo que ha pasado es que los grupos criminales han aprovechado los vacíos que han quedado en algunos territorios para tomar control de esos territorios. En nuestro gobierno nunca más va a ocurrir eso. La primera medida que vamos a tomar en materia de seguridad el 1 de junio de este año es desplegar territorialmente el Estado. Al tiempo que nos están juramentando, inmediatamente después de eso, vamos a hacer un esfuerzo de despliegue territorial. ¿Serías un presidente al frente como día. en algún momento? Claro que sí. Y nosotros hemos dicho con Karina que nuestros gabinetes de gobierno los vamos a hacer en los territorios. Vamos a ver si van a llegar ahí los grupos criminales. Es que hay que mostrarles quién manda, quién tiene el control en este país. Y yo sí les voy a demostrar que nosotros tenemos el control en este país como gobierno, como Estado, y voy a desplegar el Estado en todo el territorio. No más territorios controlados por grupos criminales. No lo podemos permitir y la Constitución nos da el mandato de ejercer la presencia territorial del Estado y eso es lo que vamos a realizar. Claro, cuando se hizo la pregunta, los otros candidatos quisieron montarse en la propuesta, pero como no tienen claro cómo se va a implementar, pues se quedaron patinando. Nosotros sí lo tenemos claro y es la primera acción que vamos a implementar el 1 de junio de este año en materia de seguridad. Ahora, ¿cómo comprender que el tema de la prevención incluiría aspectos que tienen que ver con la política actual y que no ha funcionado a criterio de algunos críticos del gobierno, Karina? Yo quiero mencionar que para nosotros es importante reconocer los esfuerzos que se han hecho y la participación de los diferentes sectores de la población, incluyendo ustedes, organismos internacionales, ha permitido que se dé el Plan El Salvador Seguro, que ha dado un resultado importante en la reducción de homicidios en este país, como ya lo mencionaba Hugo. Sin embargo, cuando se habla de propuestas por parte de los otros candidatos, se resta a este esfuerzo importante y se reduce a hablar de 3 énfasis o 3 pilares, le llaman algunos de ellos. Para nosotros es importante fortalecer y seguir implementando los 5 énfasis que tiene el Plan El Salvador Seguro, que es la prevención, la sanción, la rehabilitación, la atención a víctimas y el fortalecimiento institucional, que hay que darle más fuerza, más contundencia para que siga generando más impacto positivo en cada uno de los territorios. Eso es algo de lo que hemos hablado con Hugo, que es sumamente importante hacer. Y bueno, yo debo de mencionar esfuerzos que se han hecho también en el programa Yo Cambio, por ejemplo, que lo ha hecho el gobierno del FMLN. De 26 centros penitenciarios, 12 tienen el programa Yo Cambio. Existen 4 granjas penitenciarias que como se constituyen es justamente con esos reos que están en la fase de confianza, ellos mismos están produciendo lo que consumen en esos centros penales. Ustedes los han visto limpiando las playas, ustedes los han visto arreglando calles, parques, en coordinación con gobiernos municipales. Y eso lo vea bien la población. Eso no lo había hecho ningún gobierno. Cuando hablamos de que no se ha hecho absolutamente nada, es porque alguien nos pone a repetir una mentira, y mi abuela decía, una mentira dicha 100 veces se convierte en una realidad. Pero hay esfuerzos importantes que hay que reconocer. ¿Que son suficientes? No. Hay mucho más que hacer. Y por eso es que con Hugo hemos hablado de robustecer estas iniciativas que han generado un impacto positivo y por supuesto que la intención es que lleguen a más territorios y que existan más y mejores beneficios para la población salvadoreña. Yo siempre he insistido en que
nuestros televidentes pregunten y lo hagan de manera muy coherente. Muchos coinciden en hacerse las preguntas en esta materia, ¿por qué hasta ahora y por qué no lo han hecho? Pregunta alguien, no alguien, muchos. Bueno, en las el reel que cosas, tú estás viendo, ¿no? el problema de la seguridad no se puede eliminar de la noche a la mañana. Algo que se gestó durante más de 20 años, durante los gobiernos que ya sabemos que tuvimos, no se puede eliminar de la noche a la mañana. Además, no todas las políticas en las etapas tempranas del primer gobierno fueron acertadas. Recuerda todo el tema de la famosa tregua, etcétera, que desde mi punto de vista fue un error garrafal. Porque para mí se debe dialogar con los jóvenes, con los que están siendo víctimas de los grupos criminales, pero no se puede dialogar con alguien que tiene en sus espaldas 21 asesinatos y que lo que te va a pedir en el diálogo es que lo pongas en libertad. Y eso no puede ser, porque la justicia se debe aplicar. Entonces no podemos hablar de una implementación lineal, pero ya sí hablamos de una tendencia, Ernesto, de una tendencia no artificiosa, una tendencia consolidada que lo reconocen nacional e internacionalmente. La misma embajadora de los Estados Unidos ha destacado los avances que se han tenido en seguridad, pero es un problema tan grave que no se puede eliminar de la noche a la mañana. ¿Se cumplió una etapa? Sí, se cumplió una etapa que fue la implementación del Plan El Salvador Seguro con los componentes que Karina mencionaba. Bueno, hoy vamos a otra etapa, al control territorial del Estado. ¿Se debió hacer más temprano el control territorial? Sí, pero como hemos dicho con Karina, estamos dispuestos a corregir y a mejorar las cosas que no se han hecho lo suficientemente bien. Pero yo lo que le preguntaría a todos esos amigos televidentes es, ¿están viendo los resultados? ¿Están dispuestos a volver a empezar de cero y tirar por la borda estos resultados? ¿O están dispuestos a que esas conquistas, esos resultados que ya tenemos, los sigamos profundizando? Yo los invitaría a que sigamos profundizando esos resultados. ¿Qué experiencia tienen los otros candidatos en materia de seguridad? ¿Qué experiencia tienen los otros candidatos en materia de gestión pública? Van a venir a aprender. Bueno, y esa curva de aprendizaje, Ernesto, nos va a traer costos de vidas, nos va a traer costos de días. Yo ya sé cómo hacer en materia de seguridad y me voy a poner al frente de la seguridad junto con Karina. Ok, es interesante. 2 puntos de referencia en ese tema porque quiero hablar de lo que tiene que ver con el financiamiento de los programas. Decía Carlos Callejas anoche en el evento, voy a ponerme al frente de un esfuerzo gigantesco. Mi trabajo incansable incluiría una reunión diaria con un equipo de seguridad. Si no le ponemos empeño, no habrá cambio. Por otro lado, también escuchando a Nayib Bukele con su exposición que tenía en otro medio de comunicación, él decía de que este tema lo iba a tratar con el tema de la prevención, pero todo aquel que no entrara con la prevención tenía el otro puño para poder entrar con más fuerza para poder atacar este tema. Pregunto, ¿de qué se trata todo esto? ¿Se trata de hablar sin tapujos o verdaderamente es parte de una política en la que los derechos humanos están siempre pendientes de que no se violenten a la hora de establecer? Mira, Ernesto, número uno, sobre el primer candidato, yo te digo, la gente está cansada de reuniones. A la gente no le interesa cuántas reuniones vamos a hacer al día. A la gente lo que le interesa es si estamos en el terreno y le resolvemos su problema de seguridad o no. Y sobre el segundo enfoque, ese es un enfoque desfasado. Es un enfoque que solo abarca 2 pilares. Cuando la comunidad internacional y las experiencias internacionales exitosas te dicen que tienes que llevar a la par esos 5 pilares que hemos mencionado. Si no funciona la prevención, está el otro brazo duro, que ese obviamente es un enfoque desfasado. Eso lo dijo anoche Bukele. Sí, pero ese es un enfoque, no lo dijo anoche, lo dijo a saber cuándo y presentó un enlatado, como dicen en televisión, la noche de ayer. Pero entonces, mira, esos enfoques ya están desfasados. Los enfoques que están funcionando es los enfoques que incluyen prevención, persecución del delito, rehabilitación, reinserción las personas en conflicto con la ley, la protección de víctimas y el fortalecimiento de las instituciones. Entonces, un enfoque que solo estipula prevención y solo estipula persecución, ¿qué va a hacer entonces con los miles de personas que están presas? ¿Las va a seguir teniendo ahí hasta que se pudran? No, hombre, hay que ofrecerles una alternativa. Y nosotros con el plan Yo Cambio hemos sacado de esa situación a más de 10.000 privados de libertad.
Entonces, número uno, ese enfoque está desfasado. Número dos, la gente no le interesa cuántas reuniones va a haber, la gente le interesa la acción. Y yo no voy a estar reunido ahí en un escritorio en la oficina de Casa Presidencial, yo voy a estar en el terreno y me voy a poner al frente de las operaciones también de persecución del crimen, con inteligencia, con información, para golpear, como dije ayer, de la cintura para arriba. ¿Por qué vamos a golpear a los pobres jóvenes que son víctimas de los mismos criminales? Hay que golpear de la cintura para arriba, que es la estructura de conducción de los grupos criminales. A esos es a los que les tenemos que ofrecer una lucha sin tregua. Ok, financiamiento. Uno de los grandes problemas que hay hoy en día es el tema del financiamiento. Los candidatos anoche en el foro se comprometieron a mejorar las condiciones de salarios de los agentes policiales y también de los militares. Lo hizo también Nayib Bukele por su lado con el foro en el evento que él tuvo, o por lo menos que se estaba transmitiendo. ¿Cómo ustedes examinan este tema y cómo piensan resolver este problema, que es un gran desafío para resolver también e incentivar a los agentes policiales? Bueno, mira, recursos hay. Lo que pasa es que se evade y se elude impuestos en este país por un monto de 1.800 millones de dólares al año. Si nosotros tenemos una política agresiva, que es lo que ya anunciamos con Karina, de recuperar esos recursos, de ahí vamos a tener suficientes recursos para darle una indemnización digna a los policías que se retiran, para darle un apoyo digno a las personas que quedan desamparadas cuando un policía fallece en el cumplimiento del deber, para darle también un mayor salario, para trasladar, como dije en un spot, el bono que se otorga por la contribución especial, trasladarlo al presupuesto nacional y que se mantenga ya de fijo en el presupuesto nacional. Yo no he escuchado que los otros candidatos hayan sido tan exhaustivos en la propuesta hacia los policías como nosotros. Yo dirigí, Ernesto, un programa de becas desde la Cancillería para los hijos e hijas de policías fallecidos en el cumplimiento del deber. Entonces, muchas de las cosas no es buenas intenciones, es cosas que ya hemos estado haciendo con Karina, cada uno de nosotros desde su espacio particular, y las vamos a seguir haciendo. Pero el financiamiento sí sabemos de dónde lo vamos a sacar y estamos convencidos que podemos con esos recursos fortalecer a la corporación policial. Karina, veamos ese factor importante desde la visión de la vicepresidencia. Sí, y efectivamente es una de las preguntas más recurrentes que hace la población. Cuando ustedes visitan territorios, el principal ¿cómo problema, se va lo a escuchaba hacer? la vez Pero pasada. no únicamente en el tema de seguridad, sino cómo vamos a echar a andar todo esto. Porque aquí hay compromisos, no promesas, sino compromisos. Y la gente nos dice, pues sí, pero ¿y cómo lo van a hacer? Hugo ha hablado de una parte importante, que es el tema de ir al encuentro, de recuperar esos fondos que pertenecen al Estado y le pertenecen a las comunidades y al país para la transformación de las mismas. Pero no es la única en la que nosotros hemos puesto atención. Bueno, yo he mencionado en diferentes espacios el tema de la cooperación. Y aquí tenemos a alguien que le ha permitido al país percibir, gracias a su gestión como ex canciller, 1.800 millones de dólares para poderlo llevar y ser de beneficio para las diferentes comunidades del país. Para nosotros es importante fortalecer también esa relación con los países en el mundo, y aquí tenemos a alguien que ha sido el especialista que hemos tenido en este país y que, como repito, le ha dado resultados concretos a El Salvador. También hemos observado que hay un área importante, una cartera importante de personas morosas con el Estado. Ustedes han visto cómo a través del Ministerio de Hacienda se hicieron esfuerzos con el tema de facilitar una amnistía fiscal para poder permitir o facilitar, valga la redundancia, que esos ingresos lleguen al Estado nuevamente. Y es una cartera que se estima de unos 500 millones. Con la amnistía fiscal se logró recuperar cerca de 140 millones. Como ustedes pueden ver, hay una franja importante todavía a la cual hay que ir a buscar para que ingrese a las arcas del Estado. Estas son algunas de las áreas que nosotros hemos identificado para poder percibir recursos y darle fondos a cada una de las iniciativas que estamos planteando como compromisos
seguridad, educación, salud y todas las demás que tenemos. Ok, plantean elevar, decías en el área de salud, tú decías elevar un poco la inversión de presupuesto, también en educación. Vamos a hablar del plano económico, crecimiento económico cuando regresemos después de esta pausa comercial. Nuevamente los invito a que me sintonicen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar sobre los retos ambientales que hay en el país de cara al próximo quinquenio. Y por supuesto también vamos a hablar sobre el factor de incidencia y prevención que debe de haber para evitar accidentes de tránsito que están ya están a la orden del día. Recuerde sintonizar en directo con Ernesto López Radio hoy a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Crecimiento económico, ¿cómo vamos a lograr superar aquellas expectativas con un nuevo gobierno, sabiendo de que las condiciones de alguna manera que se han venido teniendo no han sido, digamos, de mayor ventaja para hacer crecer la economía, generar empleo e inversiones? Hugo, ¿cómo piensas perfilar este tema que anoche en el foro salió de una forma en la que plantean, bueno, vamos a cambiar un poco reglas que favorezcan la inversión en el país? Eso sí. Lo resumo así porque eso fue lo que coincidieron ambos. Mira, en primer lugar quiero decir que nuestro trabajo es en pro de los emprendedores, y para nosotros tan emprendedores son los grandes empresarios como los pequeños empresarios. Y lo que vamos a hacer es eliminar la tramitología. Estamos conscientes de que esa ha sido una de las fallas que la población nos ha estado señalando. Miren, no tiene por qué haber tanto trámite, no tiene por qué pasar de un escritorio a otro escritorio, un papel. Y para eso lo que vamos a hacer es informatizar todo el proceso. Mira, si cuando vas a solicitar una visa para algunos países, tú metes la información en unos campos. Si cumples con los requisitos, pues automáticamente se procesa la información. No tienes que estar buscando un sello, otro sello, etcétera. Y eso tiene que ver también con los permisos que se otorgan para la explotación, para el desarrollo de nuevas empresas. Entonces, ese es un punto fundamental. El segundo punto es la seguridad jurídica y la seguridad física. Ya hablamos de la seguridad física, tenemos una ley para la seguridad jurídica de las inversiones que vamos a implementar. El tercer punto para nosotros ya es cómo llevamos al terreno esta visión. Y la hemos traducido esa visión en los polos de desarrollo. Porque para nosotros hay que romper con el esquema de que los planes de desarrollo se conciben y se ejecutan en San Salvador. El Salvador es más que San Salvador y tenemos que ir a los territorios. Entonces, los polos de desarrollo que buscan aprovechar la potencialidad de los territorios. Yo pongo algunos departamentos, por ejemplo. Voy a poner Usulután ahora. Usulután tiene un gran potencial turístico. No solo la bahía de Jiquilisco, sino otras playas, otros lugares, ríos, valles, etcétera. Pero también tiene un potencial agroindustrial, y ese potencial agroindustrial tiene que ver con que Usulután fue y debe seguir siendo el granero de nuestro país. Pero ya no solo se trata de aumentar la productividad, se trata de llevar tecnología de punta, asesoría, para que nuestros productos tengan un valor agregado y para que nuestros productos se puedan mercadear a nivel internacional. De ganar la presidencia, este gobierno te hereda una relación con el gobierno de China, que por cierto no ha gustado mucho a los Estados Unidos. ¿Qué piensas hacer con eso? Bueno, si ganaras la presidencia. Lo que es bueno para Estados Unidos, ¿por qué no puede ser bueno para otros países? Estados Unidos tiene relaciones con China desde hace 40 años. Y yo, Ernesto, he dicho claramente, me voy a mover con todos los países del mundo. Y yo voy a ser el principal promotor de El Salvador en todo el mundo, del comercio, de la inversión,
de la diplomacia soft, Sí, sí, como sí. le llaman, de las expresiones culturales, de las expresiones... Pero un adversario político te diría, mira, pero eso daña la relación con nuestro mayor socio estratégico, comercial y no tiene por qué humanitario, dañarla, ¿no? si lo hablamos transparentemente. Es como cuando se dijo que el restablecimiento de relaciones con Cuba iba a dañar las relaciones con Estados Unidos. Yo lo hablé con la secretaria Clinton en su momento. Cuando le preguntaron a la secretaria Clinton, Sí. dijo, esa es una decisión soberana. Aquí vamos otra vez a cómo se hacen las cosas. Yo no quiero ser petulante aquí, Sí, sí. pero hay cosas que se pueden hacer mejor. Todo se debe hacer en una política de no sorpresas, en una política de comunicación directa ¿Y con esto, todos tú los crees, países. este para cambio que no... fue sorpresivo a tu criterio? Bueno, algunos dicen que fue sorpresivo. Habría como que ver. ex canciller no conocías, no sé. Yo no estaba al frente de esas Sí, 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 negociaciones, no conocía detalles de esas negociaciones. Se han tenido acercamientos con China desde hace mucho tiempo, pero no estaban las condiciones maduras para el establecimiento de relaciones. Entonces, lo fundamental en las relaciones internacionales, Ernesto, es cultivar buenas relaciones de cooperación, de amistad con los diferentes países del mundo. Y yo no ignoro, y lo digo cada vez que puedo, que Estados Unidos ha sido, es y seguirá siendo un socio estratégico de El Salvador, y vamos a cultivar esa relación con toda la experiencia acumulada que tenemos con Karina. Karina tiene ya una cantidad de años, por lo menos unos 10 años No de estar digas eso. lidiando con esa relación. Una cantidad de años de estar lidiando con esa Tiene relación. muchos años de Yo andar en esto, tengo más de 15 años de estar ok. trabajando con esa relación con Estados Unidos. Entonces no hay por qué ¿Tu temerle. relación con el sector Es- privado, Hugo, Es buena, es en muy algún buena. momento no ha dejado de No. crispar la relación de tu gobierno? Pero mira, con algunos sectores, hay ¿no? que diferenciar. Una cosa es la relación de algún funcionario o del Sí. gobierno mismo con el sector privado. Nosotros hemos tenido una excelente relación con el sector privado. Fíjate, nosotros creamos las consejerías económicas, comerciales y de turismo para promover el comercio, el turismo y la inversión con El Salvador, y eso lo hicimos de la mano con el sector privado, y ellos están felices de ese proyecto y de otros proyectos que hemos implementado y que vamos a implementar. Entonces hay que romper como esos mitos que se crean, ¿verdad? Ese viejo dicho de que un partido de izquierda no se puede llevar bien con el sector privado, o que un partido de derecha puede llevar bien la seguridad. Mira lo que hicieron los partidos de derecha en 20 años. Hicieron que se incubara el problema de inseguridad en nuestro país. Nosotros lo estamos resolviendo. Y con el sector privado yo siempre he tenido relaciones armoniosas, de respeto, de amistad, de cooperación, pero eso no quiere decir que no les diga que cumplan la ley. Pues si la ley dice que hay que pagar impuestos bajo ciertas circunstancias, hay que pagar impuestos. Y yo voy a ser totalmente imparcial en eso. Y en las relaciones internacionales, de igual manera, Ernesto, la clave en las relaciones internacionales es el no alineamiento. Y yo tuve una política de no alineamiento que nos llevó a un reconocimiento internacional. ¿Por qué nos eligieron casi por unanimidad para elegir el Consejo de Derechos Humanos? Porque todos los países confiaban que no nos íbamos a alinear ni con un grupo de países ni con otro grupo de países. Y esa es la piedra angular de nuestra política exterior. Nosotros no somos una potencia económica, no somos una potencia militar, entonces tenemos que generar confianza para que los demás países crean en nosotros. Ok, hay una propuesta tuya en materia que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver precisamente con el tema de pensiones, y que ha calado muchísimo en la población, muy a la expectativa, porque has fijado posición fuerte, es decir, que vas a cambiar este modelo que hay para poder establecer un sistema mixto, ¿verdad? Reducir un poco el porcentaje de comisión, entiendo, para, Sí. para las administradoras. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa. Gracias a usted por estar participando. Que bueno, envíenos sus comentarios y preguntas en la medida que ustedes ocupen ese canon de respeto, ¿verdad? Sin ofensas, sin malas palabras. Ustedes son bien recibidos en nuestras cuentas para que puedan ser tomados en consideración a la hora de ilustrar los enfoques acá con nuestros invitados, independientemente de quién sea. Así es que desde ya ustedes bienvenidos a aquellos que están participando. Ya le vamos a dar lectura también a más comentarios que nos están haciendo llegar. Gracias por estar con nosotros.
Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Corremos un poco en el tiempo y quizás para ser muy específico, ¿esta propuesta se mantiene y cómo se mejora si lo queremos ver ya un poquito más clarificada? ¿Qué hacer con las pensiones? Reconociendo de que hoy en día es una situación muy compleja para cientos de miles de salvadoreños que están ahí precisamente pendiendo de una, digamos, risible pensión, ¿no? Por supuesto. Y de otros que vienen, que es el otro elemento que también... Sí. Es que el problema no solo es de los que ahora mismo están o de los que ya la tienen, sino de nosotros vienen, también, Ernesto. De nosotros Vamos para allá. Entonces hay que corregir, hay que arreglar este problema. ¿Tú te comprometes a cambiar el actual esquema? Totalmente. Dos cosas, mira, vamos a aumentar la pensión gradualmente desde el primer año. Y número 2, vamos a crear el sistema público de pensiones. En nombre de la libertad, se nos quitó la libertad de elegir entre un sistema público y un sistema privado. ¿El porcentaje de administración? Claro, porque en el sistema público yo voy a poder manejar eso. El objetivo fundamental del sistema público no va a ser la rentabilidad, sino un mejor servicio a nuestra gente. El objetivo del sistema privado, evidentemente, es la rentabilidad. Y está bien, yo los voy a dejar que ellos sigan, los voy a apoyar, etcétera. Pero a la par les voy a montar el sistema público de pensiones y que la gente decida a cuál sistema se va. Por supuesto que yo voy a buscar en el sistema público que esas comisiones, ese porcentaje de administración sea menor, y será menor porque nuestro objetivo no será la rentabilidad, sino el bienestar de nuestros jubilados y pensionados. Y corrigiendo eso, Ernesto, ya verás cómo se va acumulando una mejor reserva para nosotros, para que cuando nosotros nos retiremos tengamos algo con que retirarnos, porque si vemos las cosas en este momento, el panorama es sombrío. Tenemos que hacer esas correcciones para que cuando nuestra generación se retire, tengamos recursos. ¿Qué pasa? Nuestra generación está financiando las pensiones de los que ya se retiraron, pero viene otra generación detrás de nosotros que va a financiar nuestras pensiones. Y si ya no se está alcanzando, si la gente ya no le alcanza la pensión, ¿cómo no será con nosotros? Por eso hay que corregirlo desde ya, y esa es una propuesta toral de nuestro programa de gobierno. Ok, a ver, el tema de la corrupción, que es otro de los puntos claves que salieron a resolver ayer. ¿Qué hacer con eso? ¿Tú le apuestas a unas CICIES o no? Bueno, ya dijimos que le apostamos al apoyo de la comunidad internacional a nuestras instituciones, pero no sustituirlas. Es que lo que siempre he dicho, ¿qué haces cuando le dejan una tarea a tu hijo? ¿Se la resuelves tú o lo asesoras para que la resuelva? Bueno, yo lo asesoro para que la resuelva, o lo asesoraba porque hoy ya están grandecitos, pero no podemos sustituir a las instituciones salvadoreñas que nos ha costado consolidarlas. Lo que tenemos que hacer es que las asesoren. Si quieren darles recursos de la cooperación internacional, son bienvenidos. Pero si los sustituís, la curva de aprendizaje, cuando estas instituciones internacionales se vayan, va a tener un costo demasiado grande. Nuestros países vecinos van a sufrir esas consecuencias más adelante, porque las comisiones internacionales no pueden estar toda la vida. Ya hay gobiernos que me han dicho, mira, nuestros recursos para financiar esas comisiones se están agotando. ¿Qué piensas de Guatemala y la situación que hay con relación a que el mismo sectores que en algún momento pregonaban, por eso ahora están desde luego no conforme con el trabajo de las CICIES? Bueno, a mí no me gusta intervenir en los asuntos internos de ningún país. Qué bueno que preguntas sobre Guatemala, porque solo se pregunta sobre otros. Pero fíjate cómo es el asunto. A mí me alegra que aquí mismo en El Salvador haya sectores como el Partido Arena que hayan modificado su posición, porque ellos, su posición inicial era solicitar unas CICIES, y la han modificado porque se han dado cuenta finalmente que nuestras instituciones tienen valor. Sin embargo, Nayib Bukele plantea que de ganar la presidencia va a crear una CICIES. Sí, porque él tiene un problema estructural de incapacidad. Él no sabe cómo conducir un gobierno, no sabe cómo resolver los problemas en este país. Siempre le estuvo pidiendo ayuda a papi o a sus allegados, y hoy va a hacer lo mismo, le va a pedir ayuda a un organismo internacional cuando aquí hay instituciones con la trayectoria, con la consolidación suficiente. Mira, la Corte Suprema de Justicia
ha tenido una trayectoria que nos guste o no nos guste, ha sido independiente y se ha ido consolidando. La Fiscalía ha investigado casos de corrupción que no se investigaban y se está consolidando. Entonces hay que permitir que las instituciones crezcan, hay que permitir que las instituciones salvadoreñas se desarrollen y no las trunquemos trayéndoles a alguien que les haga la tarea en vez de ellos que tienen que hacer esa tarea. Nayib Bukele anoche en su programa decía de que él va a crear un comisionado presidencial contra la corrupción y será nombrado de la oposición para que desde ese ángulo pueda investigar y que inmediatamente alguien de su gobierno que esté de ganar la presidencia metido en eso lo va a presentar. Eureka, por si no lo sabía, ya existe una secretaría de transparencia y lucha contra la corrupción y ya está bien de cargos unipersonales. Lo que nosotros con Karina hemos propuesto es que esta persona se convierta como en un director ejecutivo de un Consejo Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. ¿Quiénes van a estar en ese consejo? Representantes del sector profesional, representantes de la academia, representantes de los sindicatos, etcétera. Y ese es un tema que le hemos entrado con Karina y me imagino Karina también tiene algunos elementos solo brevemente, que acusa al FMLN y Arena de estar unidos en esta campaña electoral. Eso es totalmente falso. De ser lo mismo. Eso es como en inglés es fake news y la palabra correcta en español es paparrucha. Él es un paparruchero. Siempre está generando noticias falsas, siempre está echándole la culpa a los demás de sus incapacidades. Él debe responder con la frente en alto sobre lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Ya basta de acusaciones infundadas. Acusó a la Universidad de El Salvador que se había puesto de acuerdo con Arena también y de repente si hay un eclipse solar va a decir que es culpa de nosotros. De repente si hay no sé, un tsunami en Asia, primero Dios no ocurra, va a decir que es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque su especialidad es echar la culpa, pero no tiene una sola pizca de temple para resolver los problemas de este país. Nuevamente reitero la invitación para el candidato del partido Gana, Nayib Bukele, y su candidato a la vicepresidencia, Félix Ulloa, para que vengan y conversemos amplio y extendidamente sobre estos temas. Karina, el tiempo se nos fue, gracias por habernos acompañado y vamos a estar todavía más atentos al curso de lo que resta de la campaña para poder profundizar en otros temas. Gracias, Ernesto, pero quiero aprovechar la oportunidad para decir que este es el mes del adulto mayor. Y Hugo ha planteado uno de los compromisos que tenemos con los adultos mayores que tiene que ver con las pensiones. Pero en los próximos días ustedes nos verán interactuando con ellos y van a conocer más sobre nuestras propuestas. Gracias, Hugo, por habernos acompañado también. Gracias. El día miércoles, la fórmula presidencial del partido, de la coalición de partidos, Nuevo País, estarán con nosotros. Carlos Calleja y Aida también estará con nosotros. Así que desde ya acompáñenos y por supuesto vamos a estar ahí atentos a conocer y profundizar con estos temas. Con Carmen Aida Lazo, candidata a la vicepresidencia, que también estará con nosotros en el programa Los Protagonistas. Así es que desde ya seguimos marcándole el pulso a toda la actividad electoral. Gracias a usted por estar participando en las redes sociales, que bueno, tomando en consideración los patrones de respeto, así serán bienvenidos para poder opinar al respecto. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.